Ponte verga por donde llegues, tú, morena. No traiciones a los Zetas, pendejo. Esto te pasa por haberle traicionado a los Zetas. Después de la letra no hay nada, ¿sabes, vive? No, de los pies, que sufra, güey. Traicionar a los Zetas es uno de los peores errores que cualquiera puede cometer. A menos que estés dispuesto a sufrir el dolor infinito de un desmembramiento o a que tus familiares reciban el video de tu ejecución, no te recomendamos que hagas enfadar a los salvajes criminales de este cártel. Esta agrupación criminal está dispuesta a ejercer la violencia tanto sobre las autoridades y rivales narco, así como sobre los que osen traicionar a la familia Zeta. Sin embargo, lo que más indigna y genera escalofríos en la población y en quienes tienen que protegerlos son las víctimas involuntarias, sobre todo cuando son mujeres o niños. En el video de hoy vamos a revisar casos de extrema violencia en los que los Zetas no solamente estuvieron involucrados, sino que orgullosamente se atribuyeron los crímenes para infundir el miedo en la comunidad y en las fuerzas de seguridad. También compartiremos con ustedes los aterradores castigos que sufren quienes incumplen el espantoso honor de ser un narco Zeta. Prepárense para una edición especialmente repulsiva y violenta de Militarmente. Comencemos. Primero conozcamos un poco el surgimiento de esta agrupación tan salvaje y particular. La historia de los Zetas es ampliamente conocida en México y se los considera uno de los grupos criminales más violentos y sanguinarios que se hayan conocido nunca. Los Zetas comenzaron como un grupo conformado por desertores de las fuerzas especiales al servicio del Cártel del Golfo, oficiando de brazo armado de este grupo, haciendo que se convierta en uno de los más poderosos y temidos cárteles de México. La información oficial señala que en 1997 un teniente desertor del ejército de nombre Arturo Guzmán de Sena fue el encargado de reclutar a militares de élite para el Cártel del Golfo que encabezaban Juan García Abrego y Osiel Cárdenas Guillén. Reportes oficiales, investigaciones periodísticas y académicas reportaron que en su formación original participaron 14 exmilitares, a quienes llamaron el Grupo de los 14, o los Zetas Primera Generación, que luego se comprobaría que se amplió a 31 miembros. Progresivamente se fueron sumando más elementos hasta llegar a 67 oficiales activos, que en vez de defender a su pueblo, colaboraban con estos violentos grupos criminales. En 2003, la Procuraduría General de la República tenía identificados a los 31 integrantes fundadores, de los cuales 5 habían alcanzado en el ejército el grado de teniente, 4 de subteniente, 3 de sargento y 3 de cabo, mientras que el resto no habían pasado de ser soldados rasos. Estamos hablando de una superfuerza táctica de élite que se dedicaba a realizar el trabajo sucio de los líderes del narcotráfico mexicano. Sin embargo, con el correr del tiempo, estos exoficiales se dieron cuenta que podían conformar su propia organización delictiva y decidieron empezar a trabajar por su cuenta, obviamente generando enfrentamientos entre bandas y guerras narco que le costaron la vida a cientos de personas. Una vez ya asentados, el cártel de los Zetas empezó a diversificar inteligentemente su negocio, sin ningún tipo de escrúpulos. A medida que pasaba el tiempo, además de dedicarse al tráfico de narcóticos, también empezaron a incursionar en el contrabando, en la prostitución, en la trata de blancas y en el tráfico de indocumentados como mano de obra barata. Su líder Treviño Morales, conocido como el Z40, no solamente era un narco despiadado, sino que además no tenía ningún tipo de reparo con cualquier negocio oscuro. Su hambre de poder tampoco parecía tener límites. Tal es así que no dudó en expandir su poder territorial y de influencias a las Fuerzas Armadas y a la policía, así como a distintos estratos gubernamentales. Necesitaba contar con esos recursos para manejar a su antojo su perversa y amenazadora operación. El cártel aplicó una táctica de propagación de terror civil. A mayor salvajismo, más miedo entre la población, más sometimiento de las autoridades y más silencio en los medios.
Ellos fueron los primeros en recurrir a métodos como la decapitación, el desmembramiento de cuerpos o el guisazo, que consistía en disolver los cadáveres en ácido o derretirlos en contenedores de aceite. Estos comportamientos ya resultaban alarmantes para los especialistas que empezaban a estudiar el fenómeno. Muchos crímenes cometidos por esta agrupación criminal se cuentan entre los más terribles sufridos por agrupaciones narco, pero algunos episodios en particular han quedado marcados en la piel de México para el resto de su historia, y vamos a compartirlos con ustedes ahora. Uno de ellos, extremadamente escabroso, sucedió en Tamaulipas en el año 2010. Entre el 22 y 23 de agosto, un camión que transportaba 72 migrantes latinoamericanos con rumbo a Estados Unidos a cumplir el sueño americano, fue detenido en la comunidad de San Fernando por un grupo armado y violento de los Zetas. Lo que vino a continuación fue descubierto por denuncias de vecinos del lugar. Se cuenta como herido y como pudo en arrastras salió a la carretera. Se me hace que salió a Miguel Hidalgo, y porque en Miguel Hidalgo había soldados y él pidió auxilio. Y les dijo que pues habían matado tantos allí y que él pues se había salvado. Primero los hicieron descender del vehículo con golpes y amenazas, quitándoles las pertenencias y pidiendo información de sus supuestos familiares en territorio norteamericano. Los criminales sospechaban que esos migrantes, que solo estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, se traían algo entre manos. Según investigaciones posteriores, uno de los sobrevivientes brindaría un testimonio estremecedor. Nos amarraron las manos, nos vendaron los ojos y después nos fueron acomodando formando una U en una iglesia en ruinas al costado de la ruta. Primero acomodaron a las mujeres, entre las que se encontraba una mujer embarazada. Nos dijeron que nos calláramos, que no gritáramos, porque nos iban a matar en ese momento. A estos 72 inocentes que buscaban una vida mejor en el país del norte les tocó vivir la peor pesadilla en territorio mexicano. Los Zetas y el Cártel del Golfo se encontraban en guerra abierta por el control de Tamaulipas, zona clave en el narcotráfico con Estados Unidos, y la estrategia Zeta de aniquilación de todo lo que oliera al enemigo estaba en su punto más desquiciado. En medio de rumores de que los del Golfo estaban reclutando migrantes para luchar contra ellos, los Zetas interceptaron a estas 72 personas, los recluyeron en un edificio abandonado al costado de la ruta y les ofrecieron pasar a integrar sus filas. Sin embargo, la mayoría se negó y muchos no contaban con el dinero para comprar su libertad. Los hicieron arrodillar en el suelo mirando contra la pared y les dispararon en la nuca. La siniestra ejecución fue llevada adelante por el Alacrán, el Chamaco y el Sanidad, en lo que fue una auténtica carnicería Zeta. Los cuerpos de los 72 migrantes fueron encontrados el 30 de agosto por las autoridades mexicanas y eran personas que provenían de países como Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Ecuador y Brasil. Uno de los pocos sobrevivientes de la tragedia entró en un programa de protección a testigos y así pudo brindar información a las fuerzas de seguridad para intentar esclarecer el crimen. Sin embargo, un informe posterior haría salir a la luz la colaboración de la policía en este siniestro evento. La situación de la Policía Municipal Mexicana sigue cuesta abajo al confirmarse que agentes del municipio de San Fernando en Tamaulipas participaron en la masacre de 72 inmigrantes centroamericanos en el año 2010. Así lo revela un documento de la propia Procuraduría General de México que fue desclasificado a pedido del grupo estadounidense llamado Archivo de Seguridad Nacional. Según la PGR, detenidos involucrados en la masacre declararon a las autoridades que los policías municipales hacían labores de halconeo y además interceptaban personas para entregarlas a los Zetas. Esta investigación sirvió para poder echar luz sobre los hechos y cortar los lazos del grupo criminal con las autoridades. Pero no siempre las atrocidades perpetradas por los Zetas quedan tan esclarecidas. La tarde del 18 de marzo de 2011, la comunidad de Allende, en Coahuila, vivió una masacre que jamás olvidará. Eran las 19 horas cuando un grupo de al menos 60 sicarios del cártel de los Zetas derribó con una camioneta el portón principal del rancho de los Garza, quienes formaban parte de la organización y habían sido señalados como traidores.
Los hermanos Miguel Ángel Treviño, el Z40, y Omar Treviño Morales, Z42, quienes eran líderes del cártel, sospechaban que 3 integrantes de esta organización los estaban traicionando, colaborando con las autoridades de Estados Unidos y percibiendo ganancias de la venta de drogas por $10 millones. Los sospechosos eran Alfonso Poncho Cuellar y sus sicarios Héctor el Negro Moreno y Luis La Huiche Garza. Este último era residente en el poblado de Allende y fue a él a quien decidieron cobrarle la venganza. Los Zetas ocuparon el poblado aquel fatídico y trágico fin de semana en el departamento de Coahuila. Su paso por Allende dejó como resultado 26 personas desaparecidas, pero este número solo corresponde a lo que se supone que fue el informe de la Fiscalía. Entre las víctimas, 21 de ellas eran familiares y allegados de Garza, 3 eran amigos de Cuellar y 2 eran trabajadores de Moreno. Sin embargo, testimonios de los lugareños que nunca fueron confirmados han llegado a hablar de 300 desaparecidos. El poblado quedó devastado, como muestran las imágenes. El modus operandi de los Zetas fue infernal. Ingresaron a las viviendas y se llevaron a hombres, mujeres y niños de los pelos y a los golpes, mientras saqueaban las viviendas. Los mantuvieron cautivos en un establo en el que se desconoce lo que hicieron, pero los rumores afirman que torturaron a los prisioneros y violaron a las mujeres. Finalmente ejecutaron a todos y decidieron deshacerse de todos los cuerpos. Los apilaron en un establo y le prendieron fuego para que los cuerpos se calcinaran, con el fin de luego enterrarlos y no dejar rastros. Destruyeron 32 casas, mataron incontables personas, quemaron sus cuerpos en gasolina y durante toda la masacre no apareció ni uno solo de los 20 agentes de la policía municipal que estaban de turno. Los lugareños afirman que los oficiales solo miraban lo que sucedía. Las fuerzas del orden cumplieron eficazmente las directrices recibidas, se afirma en un informe sobre la masacre de Allende. Luego agrega: no salir a patrullar ni responder a los llamados de auxilio. La masacre fue tan brutal que ni siquiera hay claridad sobre el número de víctimas ni si las autoridades locales participaron, aunque sea de forma pasiva, en la tragedia. Es una de las heridas más profundas y menos sanadas de México, pero no la única. A las 3 de la tarde del 25 de agosto de 2011, 2 camionetas y un Mini Cooper llegaron al Casino Royal, un centro de apuestas ubicado en la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León. De su interior bajaron al menos 18 hombres armados que cargaban bidones llenos de combustible. En ese momento el local estaba atestado de gente, por lo cual la tragedia era inevitable. El grito de «¡Ya se los cargó la verga!» fue el anuncio del inicio de la masacre. En ese preciso instante comenzaron a rociar con gasolina la sala de juegos y a disparar indiscriminadamente contra los presentes. En cuestión de minutos las llamas se apoderaron de todo el edificio, convirtiéndolo en una trampa infernal. Los registros señalan que los Zetas, mientras disparaban contra los civiles y acompañaban las llamas de la devastación, reían. El incendio consumió por completo el local, que ardió durante al menos 3 horas. Cuando la situación fue controlada por los bomberos, los cuerpos de rescate encontraron decenas de cadáveres en el área principal y los baños. Algunos todavía tenían en sus manos calcinadas los teléfonos celulares con los que intentaron pedir auxilio. La cifra total de muertos fue de 52 y algunos medios de comunicación lo calificaron como el peor ataque en la historia moderna de México. Según la versión de las autoridades, el motivo habría sido que los dueños del Casino Royal se negaron a pagar la cuota mensual de $7,000 que la agrupación narco les había solicitado para permitirles trabajar sin inconvenientes. Este episodio no solo fue una represalia contra una víctima que se atrevió a desafiarlos, sino también un mensaje de advertencia para todos los demás sometidos. Otra técnica también muy utilizada por los cárteles más violentos es someter a otras víctimas a ver las atrocidades cometidas por morbo y diversión, como en el caso de esta sobreviviente. En ese momento arrodillan a mi tío y le ponen la cabeza en ese tronco. Y prácticamente vimos todo lo que le hicieron. O sea, qué le hicieron, cómo lo mataron. Al momento que hacen el primer hachazo que le dieron a mi tío, en ese momento el cuerpo se puso caliente de pies a cabeza,
Me quedé sorda, no escuchaba nada, no podía hablar, mi lengua se puso dura, tenía mucho miedo. Por supuesto, en muchos casos los castigos de este grupo narco iban dirigidos directamente a los rivales que les disputaban terreno o negocios. A mediados de 2012 apareció un video verdaderamente aterrador, difundido por miembros de los Zetas para marcar el territorio. En el material que circuló en las redes, integrantes del grupo narco realizan un salvaje interrogatorio a 2 miembros del Cártel del Golfo. Las víctimas en cuestión fueron identificadas como Francisco Diego Gómez Guevara y Francisco Javier Reyes Cruz, y en la grabación ambos sujetos se encuentran maniatados y vendados. Mientras avanza la brutal intimidación, los 2 hombres están de rodillas y detrás de ellos 4 personas vestidas con ropa táctica apuntándoles en la cabeza con armas de fuego. Y luego lo más aterrador. De una viga del techo colgaban 2 sogas con el nudo preparado para sus cuellos. Al término del interrogatorio se empieza a escuchar de forma tétrica una canción de Beto Quintanilla titulada Grupo de los Zetas. Mientras la ranchera suena, los miembros del cártel les quitan las vendas de los ojos y encintan exageradamente la boca de las víctimas. Finalmente los cuelgan de a uno con las sogas que tenían listas para la ejecución. Una verdadera pieza fílmica de terror que vamos a compartir con ustedes. ¿Para quién trabajas? Esto es para ustedes, pinches golfas. Es un regalito que les mandamos. La guerra es entre nosotros, no en contra de la sociedad. Salgan al topón, pinches culeros. Ciudad Victoria, es territorio Z, perros. Esto es lo que le va a pasar a todos los pinches fotos que colaboren con el Cártel del Golfo. Que hagan cosas en contra de la ciudadanía y en contra de la plaza. Aquí, puro Z, culeros. Para los Zetas era costumbre amedrentar a rivales y autoridades con videos y relatos de sus violentos atentados, pero el peor infierno lo desataban contra sus propios hombres cuando se enteraban o sospechaban que estos eran traidores. En ese marco es que se conoció uno de los videos más terribles e inhumanos de las bandas narco recientes. En el brutal metraje se veía cómo los Zetas desmembraban vivo a un colaborador al que acusaban de traición. Sin piedad alguna asesinaron a la víctima en cuotas, haciendo que el sujeto padezca un sufrimiento extremo, cortando sus extremidades mientras se desangraba y gritaba de pánico y dolor. Este caso sería conocido como el asesinato de Morena, debido a que es el apodo que le daban a la víctima. En el video se escucha, ¿ya te estás durmiendo, Morena?, mientras el hombre fallece. En el año 2015, un convoy de policías de élite circulaba por una carretera en San Antonio del Oeste, Jalisco. Era un día como cualquier otro, o al menos eso pensaban los oficiales. Sin embargo, de forma repentina, fueron brutalmente emboscados. Tras una violenta lucha por intentar repeler el ataque, el hecho dejó heridos y se llevó consigo varias víctimas fatales. Desde un primer momento, los responsables estuvieron a la vista. El hecho había sido perpetrado por uno de los más sanguinarios grupos del crimen organizado mexicano, el temible Cártel de Jalisco Nueva Generación. El enfrentamiento ocurrió alrededor de las 15 horas del 6 de abril del 2015 en la carretera Mascota-Las Palmas, entre Puerto Vallarta y Guadalajara. Los policías se encontraban trasladándose en un convoy de 4 camionetas, sin imaginarse que lo peor estaba a punto de pasar. 2 camionetas totalmente incendiadas estaban puestas en el camino para cortar la carretera e impedir que sigan avanzando. Cuando las unidades policiales llegaron a una curva, los delincuentes que estaban escondidos entre terraplenes tenían todo listo para lanzar sobre ellos un infernal temporal de balas y fuego.
Según las investigaciones, los narcos emplearon granadas de calibre 40 propulsadas desde rifles, ametralladoras M60 con capacidad para 550 disparos por minuto y fusiles con proyectiles especiales para la perforación. Aunque parezca mentira, a veces los cárteles están mejor armados que el propio ejército. Los policías envueltos en el ataque no tenían a la vista a quienes les disparaban, y al estar encerrados entre vehículos prendidos fuego, tampoco tenían mucha posibilidad de escapar. Además, el ataque se agravó cuando sicarios arrojaron explosivos junto con garrafas de gasolina desde lugares estratégicos. Si bien las fuerzas de seguridad intentaron defenderse, estaban claramente en desventaja. Los resultados de la emboscada fueron verdaderamente trágicos y la población debía saberlo. El comisionado de Seguridad Pública de Jalisco, Francisco Alejandro Solorio, confirmó hoy que fueron 15 elementos de la Fuerza Única los que perdieron la vida tras haber sido emboscados la tarde de ayer en la carretera Mascota-Vallarta, a la altura del poblado Las Palmas. Luego del ataque, los agresores lograron escapar huyendo a través del monte. El armamento utilizado, la estrategia empleada y la manera de ejecutar la emboscada dejaron a la luz que quienes perpetraron el hecho no eran ningunos improvisados. Por el contrario, eran expertos en tácticas de guerrilla, explosivos y planeación de emboscadas. Las autoridades del lugar supieron inmediatamente que el ataque había sido planeado por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, conocido también como el CJNG. El despliegue claramente había mostrado la mano de obra, la disciplina en combate y la capacidad del grupo para coordinar ataques complejos sin experimentar bajas. Además, no todos los grupos armados de la zona cuentan con el arsenal militar que se usó contra la policía. El Cártel de Jalisco Nueva Generación es un grupo criminal mexicano dedicado al narcotráfico y tráfico de armas. La organización surgió en 2007 como un brazo armado bajo el nombre Los Matacetas, haciendo referencia a eliminar a dicha organización criminal. El grupo se independizó en 2010 y se dio a conocer a partir de septiembre de 2011, siendo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Este cártel es considerado uno de los grupos delictivos más peligrosos del país y el principal rival del cártel de Sinaloa. Sin embargo, su reconocimiento no termina ahí. En el escenario internacional, el CJNG fue comparado en más de una ocasión con organizaciones yihadistas como Al-Qaeda o el Estado Islámico, y la razón es porque utilizan métodos muy similares tanto para torturar como para asesinar a sus rivales. En Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump colocó a esta asociación delictiva entre las 5 organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Según expertos, mientras el gobierno mexicano luchaba contra los grandes cárteles como el de Sinaloa con la detención de Joaquín El Chapo Guzmán o a los Zetas con la captura de Omar Treviño Morales, el cártel Jalisco Nueva Generación crecía en la sombra y aprovechaba los vacíos de poder que producía la fragmentación de las grandes corporaciones criminales. Volviendo a la emboscada que terminó con la vida de 15 policías inocentes, el prontuario y el accionar de este cártel no fue lo único que lo vinculó al hecho. Tiempo antes había ocurrido un suceso que dejaba más que evidente esta correlación: el asesinato de Heriberto Acevedo Cárdenas, alias El Gringo. Acevedo Cárdenas, jefe de plaza del cártel de Jalisco Nueva Generación, fue abatido durante un enfrentamiento con elementos policiales en marzo de 2015 en la carretera libre de Colima, a la altura del municipio de Zacualco de Torres. Además de este capo, 3 otros sicarios fueron dados de baja en aquella oportunidad. Antes de perder la vida, el Gringo contaba con 2 órdenes de aprehensión por homicidio y robo calificado, además de estar involucrado en el tráfico de drogas. El fiscal general de la causa también comentó que durante el año 2012, el Gringo había sido aprehendido en San Miguel el Alto, donde intentaba asentarse como jefe de la plaza de Cocula para el CJNG. En aquel momento se lo había detenido por una gran cantidad de crímenes, incluyendo asesinatos, secuestros y, por supuesto, tráfico de drogas. Al mismo tiempo, también se había visto involucrado en la polémica ejecución de una funcionaria de la Procuraduría General de Justicia de San Miguel el Alto. Sin embargo, y de una forma inexplicable, había logrado recuperar su libertad pocos meses después de su captura.
El asesinato de El Gringo no solo representaba una baja significativa para el grupo delictivo, sino que información encontrada entre sus pertenencias reveló las técnicas de tortura de estos criminales. Los violentos y morbosos métodos del CJNG lo diferencian del resto de los cárteles mexicanos. Sus técnicas son parte del mensaje que envían: nadie debe meterse con ellos. En el celular del Gringo se encontraron videos de víctimas padeciendo las peores torturas imaginables. Un adulto totalmente sometido y con la cara ensangrentada rogando piedad en vano. Un niño de 10 años con explosivos pegados en su cuello. Y muchas otras prácticas tan espantosas que no pueden ni describirse. La marca registrada de El Gringo Acevedo Cárdenas era dinamitar a sus víctimas vivas. Sí, escuchaste bien, las dinamitaban vivas. Una semana después del asesinato de El Gringo, el CJNG ya estaba más que dispuesto a ejecutar una venganza. Así fue que decidieron atentar contra la vida del comisario de Seguridad Pública del Estado, Alejandro Solorio. El 30 de marzo del 2015 a las 23 horas, un comando armado interceptó en la calle Independencia del poblado Río Blanco al grupo de seguridad del comisario y con armas de fuego de grueso calibre y explosivos intentaron asesinar al mando policíaco. Sin embargo, la efectiva reacción de Solorio y de sus escoltas les permitió repeler la agresión y ahuyentar al grupo de sicarios. En el lugar fueron encontrados un fusil Barrett calibre .50, otro fusil de asalto, armas cortas y un lanzacohetes cargado. Las fuerzas de seguridad también decomisaron varios vehículos que utilizaban los delincuentes. En aquella oportunidad, el atacado contó el hecho en una conferencia de prensa. Como todos ustedes saben, el pasado 30 de marzo, en mi calidad de comisionado de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, una célula criminal atentó contra mi vida en el poblado de Río Blanco, en la zona norte del municipio. Gracias a las investigaciones del hecho, la policía logró detener a 15 delincuentes cómplices de El Gringo. Otro golpe importante contra el cártel de Jalisco Nueva Generación. Para ese momento, el grupo criminal no hacía más que salir perjudicado, primero con la muerte de uno de sus capos y luego con la detención de varios de sus integrantes. Fue así que tomaron la decisión de realizar una nueva respuesta, esta vez aún más violenta y sin margen de error. Como imaginarás, estamos hablando de la emboscada que terminó con la muerte de los 15 policías. Lo que sí está claro es que es imposible no preguntarse ¿cómo sabían los delincuentes el recorrido, el día y la hora del viaje del convoy de policías? ¿Acaso cualquiera de nosotros podría obtener esa información? Luis Carlos Nájera, el fiscal general del Estado, sostuvo: esta gente tiene muchos informantes, los conocemos como halcones. Puede ser cualquiera que esté vendiendo en una esquina o incluso miembros de seguridad. No lo descartamos. Además, sumó que tuvieron que investigar incluso en el interior de la policía para averiguar cómo los delincuentes habían obtenido la información. Después de semejante despliegue criminal y luego de haber terminado con la vida de 15 inocentes, uno pensaría que las cuentas ya estaban saldadas, pero no. El grupo criminal no estaba satisfecho, por lo que siguió con su venganza. Varias horas después de la emboscada, sicarios del CJNG radicados en Zacoalco de Torres mataron a Miguel Ángel Caicedo Vargas, jefe de policía de ese municipio. Según los investigadores, la víctima había sido secuestrada y torturada antes de ser finalmente asesinada. ¿Cómo supieron los investigadores quiénes eran los responsables? Los sicarios no dejaron que haya ninguna duda. Clavaron un cartón en el cadáver con un mensaje escrito, advirtiendo a las autoridades que el jefe de policía había sido asesinado como consecuencia de la muerte de El Gringo. Para ese entonces, la muerte del capo narco había dejado a su paso muchas víctimas, pero pocos responsables. Los medios de comunicación dieron a conocer al pueblo mexicano el brutal balance. La muerte de Acevedo Cárdenas tiene un balance de 15 elementos caídos, 5 más lesionados, 15 delincuentes detenidos y una investigación abierta para dar con el paradero de los responsables que perpetraron el ataque contra los uniformados. Si bien en aquel momento las autoridades afirmaron que lo que urgía a la seguridad estatal era avanzar en la estrategia de inteligencia para golpear a los cabecillas del narco en Jalisco, al día de hoy no se sabe si las fuerzas de seguridad arrestaron a los responsables del asesinato de los 15 policías.
Respecto a algún resarcimiento, en aquel momento solo se supo que los parientes de los agentes fallecidos en cumplimiento de su deber recibirían un seguro de vida por 525.000 pesos, lo que equivale a más de $30.000. Además, 3 meses de salario para ayuda funeraria y apoyo para vivienda y pensión. Pero ante tanto dolor, ese resarcimiento fue demasiado poco. Los familiares de los fallecidos denunciaron a través de un escrito la indiferencia de la sociedad ante la muerte de los 15 servidores públicos. Según su opinión, este aberrante hecho no había impactado lo suficiente en los mexicanos, ya que la mayoría de los ciudadanos había mirado para otro lado. Mientras tanto, y luego de la emboscada del 2015, este cártel siguió haciendo de las suyas y llevándose vidas inocentes a cada paso. Poco tiempo después de la masacre de los policías volvieron a aparecer en las noticias mexicanas e internacionales, cuando derribaron un helicóptero del ejército en Jalisco. Otra vez el propio gobierno tuvo que reconocer que la emboscada había sido perfectamente diseñada. El cártel Jalisco Nueva Generación derribó el helicóptero de la Fuerza Aérea con un lanzacohetes ruso RPG-7, acabando con la vida de 8 militares y un policía federal. La aeronave en la que viajaban los efectivos, un Cougar con matrícula 1009, fue derribada con una técnica similar a la utilizada en Medio Oriente por los grupos terroristas e insurgentes. Pero esto tampoco fue suficiente para saciar la sed de sangre del CJNG. En 2018, en el occidental estado de Nayarit, secuestraron y asesinaron a 2 agentes de la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada. Al año siguiente, autoridades de Estados Unidos mapearon la expansión del cártel de Jalisco en México. El grupo delictivo es la principal organización de narcotráfico en 24 de las 32 entidades del país. De acuerdo con la Administración de Control de Drogas, o DEA, las autoridades registraron el uso de violencia despiadada como una estrategia del cártel para abrumar a las poblaciones y autoridades locales. Además, oficiales norteamericanos han reconocido que el CJNG controla el movimiento de más de 1/3 de todos los narcóticos que se consumen en Estados Unidos y que este ha expandido sus operaciones a Europa y Asia. En 2020, de acuerdo con las autoridades, la agrupación envió cerca de 30 sicarios armados con equipo militar a una de las colonias más exclusivas de la Ciudad de México para asesinar al encargado de seguridad de la capital azteca. Sin embargo, por obra del destino, Omar García Harfuch sobrevivió a los 3 disparos que recibió en el ataque. Desde entonces, distintas autoridades públicas dicen haber recibido amenazas de muerte por parte del violento cártel. A diferencia de los cárteles colombianos de Pablo Escobar, los narcotraficantes mexicanos no solían atacar autoridades de alto rango, en parte para evitar enfrentamientos con el Estado, pero también porque se habían dado cuenta de que el soborno era una herramienta más eficiente que las ejecuciones. No obstante, el intento de asesinato contra García Harfuch y las amenazas contra distintas autoridades jerárquicas corrieron los límites que tienen los narcotraficantes respecto a las autoridades. En la actualidad, el Cártel de las 4 Letras se ha convertido en la organización criminal más poderosa de México, con una marcada y violenta presencia en 11 estados, entre los que se destacan Sonora, Chihuahua, Zacatecas y Michoacán. Aunque el Cártel de Sinaloa se mantiene también en el frente de la violencia criminal, es necesario remarcar que desde las detenciones de El Chapo y Ovidio Guzmán ya no es lo que solía ser. En este panorama, el grupo delictivo de Jalisco, liderado por el mencho Nemesio Oseguera Cervantes, se ha convertido en el enemigo número 1 de las fuerzas de seguridad y armadas mexicanas. Su sello distintivo de atacar sin tapujo a autoridades y servidores públicos lo ha convertido en el mayor peligro para la frágil estabilidad de ese país. Ya han pasado 8 años de la histórica emboscada que terminó con la vida de 15 policías, y no solo la justicia parece no llegar, sino que por desgracia el accionar del crimen organizado se recrudece cada día más. En julio de 2021, las calles de Guanajuato fueron testigos de 2 crímenes en apariencia muy distintos, pero conectados de forma directa con el mundo del narcotráfico. Primero, una familia masacrada cuyos cuerpos yacían baleados a plena luz del día.
24 horas después, un sicario maniatado y fusilado dentro de una camioneta con un mensaje firmado por el M1, uno de los principales referentes del cártel Santa Rosa de Lima. En este nuevo video de Militarmente, queremos contarte la curiosa conexión entre ambos asesinatos, pero también la larga y brutal guerra que han llevado a cabo el CSRL y el infame cártel Jalisco Nueva Generación del Mencho Oseguera Cervantes. Acompáñanos a descubrir los secretos de estas organizaciones y cómo los peores criminales de México pretenden postularse como guardianes de la justicia. El 27 de julio de 2021, alrededor de las 7:30 de la mañana, los vecinos de Guanajuato despertaron con una imagen horripilante, pero que día a día se hace más común en territorio mexicano. En la colonia Jardines apareció el cadáver de un hombre con las manos atadas y una bolsa en su cabeza, un procedimiento típicamente narco. De acuerdo con los reportes, al lado del cuerpo sin vida se encontraba una cartulina con un mensaje firmado por el M1, uno de los cabecillas del cártel Santa Rosa de Lima. El mensaje, escrito en letras negras sobre un papel naranja fosforescente, iba así: aquí les dejamos esta porquería que mató al niño. Nosotros no toleraremos más ese tipo de cobardías. Mátense con quien pueda, no con los que no puedan. Atentamente, M1. Esa enigmática misiva despertó varias dudas entre la población civil y los agentes de policía, quienes no tardaron en unir puntos hasta llegar a un crimen anterior que podría haber desatado esta morbosa ejecución. La víctima se encontraba en el interior de un vehículo que había sido abandonado sobre la calle Magnolia, a un costado de la Universidad Latina de México, una zona altamente transitada, por lo que el objetivo era que el souvenir fuese descubierto de inmediato. La camioneta modelo Dodge color café y sin placas de circulación contenía el cuerpo sin vida, repleto de impactos de bala y marcas de golpes. Ahora sí, retrocedemos 24 horas. El 26 de julio, en pleno centro del barrio San Miguel, en Celaya, una pareja y su hijo de 2 años fueron atacados cuando circulaban a bordo de una motocicleta. De repente, un automóvil color blanco se les emparejó y desde el interior del auto comenzó una balacera que los eliminó de inmediato. Los cuerpos quedaron tendidos sobre el asfalto, en un charco de sangre y balas que horrorizó a toda la población. Por las fotografías filtradas en redes sociales se aprecia que el hombre quedó abrazando a su esposa, mientras que el menor cayó tendido a los pies de su madre, completando una imagen realmente trágica. Como es frecuente, este tipo de ataques está directamente relacionado con la violencia narco que se vive en México desde hace décadas. Las autoridades y el servicio de emergencia llegaron alrededor de las 13:20 y encontraron una bolsa de mandado y al menos 15 casquillos percutidos propios de un fusil tipo AR-15, el arma favorita de los sicarios de los principales cárteles narco. Luego de algunos minutos, llegaron también los agentes de Fiscalía de Guanajuato para el levantamiento de indicios, así como el manejo de los cuerpos de la familia fallecida. Lo que confirmó las sospechas de que se trató de un ajuste de cuentas criminal es que, de acuerdo con los testimonios de testigos, previo al ataque se escuchó que alguien le gritó al hombre: «Te estábamos buscando». Por ello se presume que el ataque iba dirigido a él y que su familia, incluyendo a su hijo de apenas 2 años, fueron tan solo víctimas colaterales en el golpe. Este tipo de ataques inescrupulosos a plena luz del día son producto de una escalada de violencia que desde hace más de una década ha puesto a los habitantes de México a merced de los sicarios más sanguinarios de la historia del país. Lo curioso es que el M1, un criminal extremadamente peligroso que ha llevado a cabo numerosos ataques y operaciones para el cártel de Santa Rosa de Lima, se vio en la posición de vengar la muerte de esa familia como si fuese un justiciero. El sicario que apareció muerto al día siguiente fue tanto un mensaje para sus rivales como para la sociedad. Los criminales suelen postularse a sí mismos como protectores de sus comunidades, como meros empresarios que velan por la seguridad del hombre a pie, siempre y cuando puedan llevar a cabo sus negocios. Es por eso que se han visto imágenes de sicarios del CJNG repartiendo regalos de Navidad o de los principales líderes de los caballeros templarios hablando frente a cientos de vecinos
como si se tratara de políticos en plena campaña. Pero ahora que conocemos lo ocurrido en esos 2 días de julio, creemos necesario ahondar un poco más en la historia del cártel Santa Rosa de Lima y su rivalidad con los Hombres de Jalisco. El nombre del cártel Santa Rosa de Lima hace referencia a la localidad del municipio de Villagrán, desde la cual el grupo delincuencial extendió sus tentáculos criminales. En ese lugar, en el año 2014, nació el cártel, para luego también tener presencia en partes colindantes del estado, como Querétaro y Michoacán. Su repertorio de ilegalidad es variado y no solo incluye el narcotráfico, sino que también se desarrolla el robo de combustible, la extorsión a pequeños y medianos empresarios y el secuestro extorsivo. Al igual que muchos otros grupos criminales mexicanos, su principal enemigo en cuestiones territoriales es el cártel Jalisco Nueva Generación, con el cual ha sostenido una sangrienta guerra cuyas principales víctimas han sido los habitantes de la región. Este es el punto de vista de un sicario del cártel Santa Rosa de Lima, que en 2018 participó de un ataque comando a una vulcanizadora que aparentemente colaboraba con el cártel de Jalisco. Los hombres limeños publicaron este material capturado por las cámaras en los cascos de los asesinos, demostrando la impunidad con la que logran operar. Para todos los de la nueva, así les vamos a dejar todas sus pensiones. Nosotros sí reventamos casas. Incluso emplean una camioneta para tirar abajo la puerta del establecimiento antes de ingresar a eliminar a sus habitantes. Ambos frentes delincuenciales se enfrentan no solo para extender su dominio territorial en Guanajuato, sino también para controlar la venta de cristal, lo que se volvió una atractiva fuente de ingresos que podría darles una ventaja crucial sobre sus adversarios. Este enfrentamiento pasó a conocerse como la Guerra del Jale Azul versus el Jale Blanco, ya que cada organización marcaba distancia pintando su producto con un color particular. En este caso, el CSRL vendía el narcótico color azul, mientras que los Hombres de Jalisco comerciaban el producto color blanco. Una de las razones principales del marcaje es asegurar que los narcomenudistas afiliados a sus organizaciones venden la droga distribuida por ellos en los poblados, colonias y ciudades que se encuentran bajo su respectivo control. ¿Qué pasa si no respetas el color que te corresponde comerciar? Esperamos que esta foto sea respuesta suficiente. Uno de los años de mayor violencia fue el 2017, cuando el cártel Santa Rosa de Lima publicó a través de redes sociales una serie de videos haciendo gala de armamento militar, incluyendo el mítico fusil de asalto FX-05, un arma diseñada especialmente por el ejército mexicano para sus soldados. En ese material, los sicarios de Lima amenazaban y retaban al CJNG y demás organizaciones criminales que operaban en Guanajuato, invitándolos a guerrear por el territorio. El siguiente comunicado es para informar la posición del cártel Santa Rosa de Lima ante lo acontecido en días pasados y ante el video difundido por el cártel Jalisco Nueva Generación, donde se pronuncian como victoriosos ante algo que no ha pasado y no pasará. Guanajuato sigue siendo cártel Santa Rosa de Lima. Todas nuestras células, como las que aquí ven, seguimos y seguiremos trabajando en todo el estado de Guanajuato. No permitiremos el asentamiento del cártel Jalisco Nueva Generación en ningún municipio del estado. Y de todos los cárteles de México, ustedes son el peor. De todos los cárteles de México, ustedes son el peor, afirmaba el sicario. Ciertamente los resultados de este tipo de amenazas fueron inmediatos y brutales. Los reportes expusieron que en México se cometieron 28.816 homicidios durante 2018, lo que significó un incremento del 15% en comparación con el año anterior. Los imperios narco estaban en guerra y uno de los principales combatientes era el cártel Santa Rosa de Lima. La situación se agravó incluso más luego de un operativo realizado el 3 de marzo de 2019, cuando las autoridades de Guanajuato, apoyadas por fuerzas federales, llevaron a cabo el operativo Golpe de Timón, en el cual se detuvieron a 42 integrantes del cártel, además de recuperar 100 vehículos y algunos inmuebles.
Fue un impacto letal que debilitó muchísimo a la organización, pero lo que siguió fue una escalada de tiroteos en búsqueda de recuperar las plazas perdidas ante rivales. Lo que estás viendo son imágenes tomadas la noche en que se capturó a José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, uno de los líderes históricos del Frente Criminal. Las autoridades estimaron que este golpe, así como la detención de sus subalternos, debilitaron al cártel Santa Rosa de Lima, por lo que la parte restante se vio obligada a realizar pactos efímeros con el CJNG para sobrevivir. Las pequeñas treguas de un mes de duración sirvieron para poder reorganizarse y reclutar nuevos sicarios a sus filas en los primeros meses de 2020. A El Marro lo sucedió el antes mencionado M1, originario de Ciudad de México y responsable de al menos 50 eventos delictivos anuales desde su ascenso como principal figura del CSRL. Sin embargo, en octubre de 2021, este criminal también fue capturado, provocando un nuevo revuelo en su agrupación. Pese a los constantes golpes a su estructura sicarial y financiera, este cártel se niega a morir y continúa guerreando en las calles de México, pese a no contar con el poder que tenía entre 2017 y 2019. Lo increíble es que pese a ese supuesto golpe altruista para vengar al infante y su madre, en agosto de ese mismo año los sicarios del CSRL, comandados por el M1, llevaron a cabo un crimen similar que dejó tras de sí una multitud de casas destruidas. El 20 de agosto de 2021, los soldados de esa organización desataron el terror con disparos y lanzamiento de granadas en viviendas de Celaya, Guanajuato. Un comando de al menos 4 vehículos repletos de civiles armados arribaron a una vivienda particular en la calle Albino García, donde golpearon la entrada e ingresaron a la fuerza. Dentro, ejecutaron a una mujer. Unas 6 cuadras adelante, una vivienda fue incendiada, pero solo resultó con daños materiales porque no había personas al interior. Cerca de allí, otro domicilio quedó marcado con impactos de armas de fuego, pero este lugar igual estaba deshabitado. Como firma de autor de ese infierno, se colocó una narcomanta amenazando a autoridades y agrupaciones rivales. Aquí andamos y no nos vamos. Los combates entre cárteles se asemejan demasiado a las guerras entre ejércitos regulares, empleando armas de grueso calibre e incluso material explosivo. El problema es que las verdaderas víctimas y rehenes de ese fuego cruzado son los vecinos de las regiones en disputa. Día a día, cientos de mexicanos fallecen en las calles. Ya sea a manos de sicarios de Jalisco o de Santa Rosa de Lima, el resultado es igual de trágico en cada ocasión. Así llegamos al final de este video, pero nos gustaría conocer tu opinión respecto a este tema tan polémico. ¿Crees que los cárteles realmente actúan de forma altruista en sus comunidades o son meros captores actuando con cinismo? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Por el momento nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente.